Lucas 17, 28 al 30. Usted conoce el contexto de este pasaje. En el 20 tiene un título y es la venida del reino. Y Jesús está dando respuesta a una pregunta de unos fariseos. Los fariseos fue quien le preguntaron. Los fariseos pusieron el tema del momento sobre la mesa. Y entonces Jesús le está dando respuesta. Pero la respuesta que él le da aquí no se le está dando a los fariseos, porque si usted se da cuenta en el versículo 22 dice, y dijo a sus discípulos. Él le respondió a los fariseos y entonces se vira a los discípulos y él está hablando a los discípulos sobre las señales que se darán de su venida. Dice, asimismo como sucedió en los días, el 28, asimismo como sucedió en los días de ¿quién? De Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego del cielo, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Señor, gracias te damos. Gracias en este día por darnos el privilegio de estar en este lugar. Gracias por tu misericordia maravillosa que nos ha movido en este día para estar aquí. Te rogamos, Señor, que tú hables a nuestros corazones. ¿Cuánto necesitamos tu palabra? Tu palabra es imprescindible. Pueden faltar todas las cosas a nuestras vidas, todo lo material, pero tu palabra nunca nos podría faltar. Porque si tu palabra nos faltara, entonces nos debilitaríamos espiritualmente y terminaríamos, Señor, sucumbiendo. Pero gracias por ella. Tu palabra dice, Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. En este día te rogamos que hables a nuestras vidas. Te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hemos venido hablando durante todo este tiempo de la venida del Señor. Y estamos esperando que el Señor venga. Hemos venido hablando de que en unos de los mensajes que compartíamos, que el Señor nos ha dado señales y esas son señales de amor por nosotros para que su iglesia esté advertida, que su iglesia esté atenta y que su iglesia sepa discernir los tiempos que estamos viviendo. Bueno, hemos sido testigos nosotros de el inicio de estos Juegos Olímpicos en Francia 2024. Y millones de personas en el mundo están como cuando usted ha visto como cuando la cacata se vira así y se pone a boca arriba. Ya usted sabe que ella tiene una intención en el corazón y es picar. En esta apertura de los Juegos Olímpicos se vio claramente la intención que tienen un gran grupo de personas en el mundo y entonces en esta apertura se dieron cosas que millones de personas la catalogan como aberrantes, millones de personas la catalogan como una presentación fatal, porque fue una burla directamente al cristianismo. Ustedes conocen el cuadro de Leonardo da Vinci, el cuadro de la Santa Cena,
En este cuadro aparece Jesús en el centro, o sea, es un cuadro. Ustedes saben que eso no es más que un cuadro. Aparece Jesús en el centro y los discípulos que están a un lado y a otro lado del Señor. Pues ellos hicieron una parodia de este cuadro donde aparecía en el centro una señora y entonces alrededor de ella, a uno y otro lado, aparecían unos drag queen. Ustedes saben cuáles son los drag queen. Esa persona que se visten aberrantemente, pueden estar vestidos de mujer con la cara llena de pintura, con una barba. Y entonces en esta parodia del cristianismo es una burla directa al cristianismo y es un mensaje que se está mandando al mundo, diciéndole al mundo, esta es la línea que nosotros queremos imponer. Porque es un evento donde gran cantidad de personas le está viendo. Es un evento que aproximadamente 5,000 millones de personas están viendo a través de los medios de comunicación. Y entonces aquí estaba esta presentación aberrante de lo que es el cristianismo. Aparecían homosexuales, aparecían gente prácticamente, hombres prácticamente desnudos, haciendo bailes aberrantes. Y es sencillamente una muestra de lo que está pasando en el mundo. Esa es la línea del mundo. Pero es una señal clara a nosotros. Leíamos en estos días acerca de unas nuevas leyes en el estado de California, donde los profesores de las escuelas se les prohíbe comunicarle a los padres si algunos de sus hijos ya no quiere llamarse él si es varón, sino que quiere llamarse ella. Prohibirle, mediante esta ley se le prohíbe a los profesores informarle a los padres que el hijo está cambiando o que ellos están cambiando, el muchacho o la muchacha. Tenemos el famoso tema de la inclusión, es lo que ellos usan. Este mundo debe ser inclusivo. Debe aceptar como bueno y válido todo lo que ellos nos están imponiendo a nosotros. Nosotros somos afrentados en respetar su forma de pensar, pero ellos pueden hacer con lo que nosotros pensamos lo que ellos quieran. Así que en esos Juegos Olímpicos fue una burla extraordinaria contra el cristianismo. Porque además era una mezcla. En la Santa Cena aparecía un dios griego, el dios Dionisio, está desnudo, pintado de azul, con una barba y solamente un delantalcito que no tapaba muchas cosas. Y entonces él aparece en una rodeado como de una ensalada y entonces aparece la aberración de la Santa Cena detrás. Y esas son señales que nos están dando. Señales claras. Sí, aparecieron muchísimas cosas, muchas cosas aberrantes, y entonces inmediatamente el fuego se encendió. Se encendió hasta tal punto que muchas de las personas que estaban criticando, muchos de los youtubers y lo que tienen programa en estas redes sociales, comenzaron a recibir cartas del mismo comité olímpico prohibiéndole que atacaran esta forma que ellos usaron. O sea, es una dictadura por todo el mundo para que todo el mundo acepte como bueno y válido lo que se está dando. ¿Y dónde estamos tú y yo? Veía un video
un día de estos en Facebook, donde llega un muchacho a un restaurante y entonces la persona que le atiende le dice: bienvenido, aquí estamos todos para servirle. Todes, dice él, todes. Ustedes saben el asunto del vocablo. Ya no es todas o todos y todas, sino todes. Porque ellos dicen, bueno, si hay una gente que no es ni hembra ni varón, o si está intermedio, si que abarque a todo el mundo, porque tenemos que cambiar el lenguaje para que el lenguaje sea inclusivo. Y entonces la persona le pregunta, ok, este es un restaurante inclusivo. Ustedes tienen el menú en braille, porque yo tengo un amigo que viene, es ciego, para que él pueda ver el menú, tocar y ver el menú, y le dice, no, eso no lo tenemos todavía. Ok. Ustedes usan las señales, lenguaje de señas, porque yo tengo un amigo que viene sordomudo para que ustedes puedan comunicarse bien con él. No, esa parte no la tenemos. Ok. Ustedes tienen una rampa aquí, porque yo tengo un amigo que también viene y él viene en silla de ruedas para que él pueda subir. No, eso no lo tenemos. Claro que no lo tienen, porque la intención de la inclusión es que se le acepte como bueno y válido su plan diabólico y satánico de este tiempo. Entonces, mis hermanos, los ojos de la iglesia deben estar abiertos. Y cuando yo veo todo este cuadro que se está dando en el mundo, ustedes lo están viendo, mis hermanos. ¿Lo están viendo? ¿Cuánta gente lo están viendo? ¿Se dan cuenta? ¿Lo pueden discernir? Cuando vemos este cuadro que se está dando en todo el mundo, yo tengo que pensar en Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente como reprobada. ¿Con qué propósito? Para hacer cosas que no convienen. Y si usted quiere, siga leyendo todo lo que aparece a partir del versículo 29 de Romanos 1 para que usted vea hasta dónde puede caer el ser humano cuando Dios lo suelta. ¿Tú no me tienes en cuenta? Entonces te suelto. Y la decadencia no tiene reversa en ese sentido. No puede devolverse, no puede poner los frenos y entonces poner la reversa para devolverse para atrás. Todo va rumbo al despeñadero sin ninguna esperanza de retorno. Porque Dios dice ahí, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, y por eso vemos todas las manifestaciones diabólicas y satánicas que se están dando en el mundo. Por lo menos la arremetida ha sido tan fuerte que creo que escuchaba a alguien ayer decir que ellos mismos han empezado a quitar todos estos videos de su propia página. Así que veamos nosotros en este día estos versículos bíblicos de San Lucas 17, 28, 29 y 30. Dios nos está dando señales. Y eso es el amor de Dios por su pueblo, por su iglesia que está en esta tierra y que está esperando el retorno del Rey. Comenzamos a ver en ese versículo 28 que el texto está haciendo una similitud entre lo que se daba en aquel tiempo en Sodoma y Gomorra y lo que se estará dando en el momento que Cristo vuelva a la tierra. El texto nos está hablando que hay una similitud. Dice, así mismo, 28, así mismo como sucedió en los días de Lot. Así mismo. Entonces, ¿qué pasaba en los tiempos de Lot? Lo vamos a ver más adelante.
Pero veamos un primer punto importante. Que se está dando actualmente la misma condición espiritual que se daba en los tiempos de Lot. Asimismo, como sucedió en los días de Lot. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Bueno, la gente tenía la misma condición del corazón, un corazón muerto espiritualmente, un corazón que rechaza permanentemente a Dios y rechaza permanentemente a Cristo, un corazón que no puede hacer nada por sí mismo porque es prisionero del pecado, y dice la Biblia que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Gente con un corazón que no pueden aprobar nada bueno porque sencillamente sus corazones van de continuo al mal, como dice en ese capítulo 6 de Génesis. En el caso de Noé, cuando el mundo recibió el impacto de los juicios de Dios, era porque su corazón iba de continuo al mal. Así que estamos viendo, ¿y qué pasaba entonces en los días de Lot? Lo tenemos ahí en el capítulo 19. Vayamos allá. Capítulo 19. ¿Qué pasaba en los días de Lot? Tiene un título, el 19. Destrucción de Sodoma y Gomorra. Cuando nosotros vemos ese capítulo 19 del libro de Lot, estamos viendo la preocupación o la ocupación de Dios, no preocupación porque Dios no se preocupa. Dios no tiene nada de qué preocuparse. Dios tiene todo resuelto y tiene todo bajo su control, incluyendo a sus hijos. Entonces nosotros vemos el trato de Dios para con sus hijos y su cuidado. Vemos la reacción de los impíos contra Dios. Vemos cómo Dios salva a sus hijos y cómo Dios establece su juicio contra el impío. Así que el 19 dice, 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Ahí estaban ellos. Mire cómo aborrece el impío a Dios. ¿Quiénes llegaron a Sodoma? Y los ángeles venían de parte de ¿quién? De parte de Dios. Dios los envió. Y los envió con un propósito muy especial. Pero mire la reacción del impío en contra de las cosas de Dios, porque aborrece a Dios. Los versículos 4 y 5 del 19 dice que ellos llegaron. Inmediatamente Lot lo ve, él estaba sentado a la puerta de la ciudad, los ve a ellos. Inmediatamente Lot va y le da la bienvenida y le dicen y le dice a ellos que se queden en su casa, que amanezcan en su casa. Yo no sé qué vio Lot en estos hombres, pero parece que él se dio cuenta que estos hombres no eran comunes y corrientes. O esa era la costumbre de él, recibir al que venía y darle hospedaje. La Biblia dice que debemos ser así, aunque ahora se ha puesto un poquito complicado. Pero estos dos ángeles llegan, él se levanta de una vez, le dice que se queden. Los ángeles le dicen, no, vamos a amanecer en las calles esta noche. Y dice ahí que él porfió con ellos para que ellos se quedaran, y entonces ellos asintieron a quedarse en la casa de Lot y entraron. Ahora, ¿cómo se comporta el impío? Versículos 4 y 5. Pero antes que se acostasen, ¿qué sucedió? Rodearon la casa, ¿quiénes? Los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo, y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos.
sácalos. ¿Dónde están ellos? Ellos querían darle la bienvenida y querían conocerlos. Y tal vez querían ofrecerle algo mejor que lo que Lot le estaba ofreciendo. Amén. No. ¿Están aquí? Ese es el asunto. Estar pendiente. Para cuando tú agarres el YouTube y ponga uno de esos falsos maestros, esté pendiente de lo que te están hablando. Está pendiente de lo que te están hablando. Para que no consuma todo lo que te están dando, sino que sepa discernir lo que te están dando. Así que ellos llegaron y esta gente inmediatamente se dan cuenta y saben que Lot lo entró a su casa, y desde el mismo momento que Lot lo recibió y lo llevó a su casa, comenzó el rumor en toda la ciudad de Sodoma y de Gomorra. Llegaron unos forasteros, llegaron 2 hombres, y Lot lo recibió y lo entró a su casa de tal manera que todos los habitantes varones, dice ahí, específicamente, varones de la ciudad de Sodoma y Gomorra, cuando se iban a acostar, ya estaban a la puerta donde Lot, diciéndole, sácalo, para que nosotros los conozcamos. Y esa palabra conocer, ustedes saben lo que significa. Esa palabra conocer no era, qué bien, qué bueno que está con nosotros, bienvenido. No era eso, hermano. Es más profundo. La intención de ellos era una intención depravada, como es la misma intención de aquellos que siguen esa corriente en este tiempo. La misma intención. Y nosotros lo vemos y a veces nos quedamos ahí atentos. Y quién sabe si a veces hasta decimos, pero ellos también tienen derecho. Claro, como seres humanos tienen sus derechos. Los respetamos, pero no lo compartimos, porque la práctica es una afrenta directa a Dios, diciéndole a Dios, lo que tú hiciste no sirvió. Esto es lo mejor. Esto es lo mejor de lo que tú hiciste, lo que hacemos nosotros. Así que ellos querían que los 2 varones, ángeles, que estaban en la casa de Lot, lo sacara. Así que, mis hermanos, el mundo rechaza a Dios. El no creyente no quiere nada con Cristo, porque es esclavo del pecado, y el pecado no quiere nada con Dios. Eso que se dio en Francia 2024 es una protesta directa contra Dios y su palabra. Eso no fue de que salió así, salió así. No, eso fue una intención directa de la línea que lleva este mundo, que es contraria a Dios y su palabra. Ahora, muchos se preguntaban, ¿y por qué no lo hacen con los musulmanes? ¿Por qué no hacen una parodia de los musulmanes? Ustedes saben, mis hermanos. Ustedes lo saben. París y toda Francia estuviera encendida en este momento por las 4 esquinas. Pero hay una segunda causa, y es el rechazo a Dios y el rechazo a Cristo. Porque no ha habido una persona más atacada
y más rechazada en toda la historia de la humanidad que Cristo. Aún en los inicios de la cristiandad surgieron falsas doctrinas que tuvieron que tratarse en ese concilio de Nicea, iniciando ahí, 325, sale uno diciendo que Cristo no es Dios. Y entonces hubo que enfrentar ese asunto y declarar como hereje a los arianos que habían metido, que querían meter esta doctrina. Bueno, la habían metido hasta tal punto que todavía hoy tenemos en nuestros días a los testigos de Jehová, que son los herederos de esa falsa doctrina. No es contra el Dios del Corán, porque no hay mucho problema. El problema es contra el Dios de la Biblia. Es el Dios que creó todas las cosas. El problema es contra Cristo. No es contra el Dios del budismo o del taoísmo. Es una mofa contra el Hijo de Dios, contra Cristo, tu Salvador y mi Salvador. Pero el impío no solamente aborrece a Dios, no solamente rechaza a Dios, también rechaza a los que son de Dios. Y rechaza al pueblo de Dios. Mire cómo fueron a la casa de Lot. Dice que le hacían violencia a Lot para que él sacara a aquellos dos varones. Y él le dice, yo tengo dos hijas que todavía no se han casado. Yo se las saco. Conózcanla a ella. Pero a esto no, porque estos han entrado bajo mi techo. ¿Quién era Lot? Nosotros hemos predicado muchas veces de Lot y nos enfocamos a veces en algunos puntos de la vida de Lot, errores que Lot cometió. Pero ¿quién era Lot? Segunda de Pedro 2, 7 al 8 dice, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Quién era Lot? Lot era justo. ¿Cometía sus errores o lo cometió y pagó la consecuencia de esos errores? Sí, pero Dios dice que él era justo. Y si Dios dice que él era justo, él era justo. Porque quien justifica es Dios. Dios es el que hace justo a una persona. Y cuando Dios dice que alguien es justo, es justo. Y nosotros no tenemos que andar buscándole la quinta pata al gato. Así que, mire la actitud del creyente, del justo, cuando esta gente llega, es darle la bienvenida inmediatamente a estos que llegaron de parte de Dios. El hombre era justo. Porque ninguno en Sodoma y Gomorra tenía el corazón de este hombre. Así que en esos versículos 1 al 3 nos da a entender a nosotros la manifestación y el fruto de un hombre cuyo corazón había sido justificado. Él era justo. Pero también los versículos del 6 al 8, ahí en el capítulo 19 de Génesis, nos dice cómo intercedió él por estos que habían entrado a su casa. Cómo se ponía de parte de ellos hasta tal punto que estaba dispuesto a entregarle a aquellos malhechores a sus propias hijas, para que ellos no tocaran a aquellos que entraron bajo su techo. Y el versículo 9 nos dice a nosotros cuál era el ataque contra Lot. ¿Qué dice el versículo 9? ¿Alguien lo puede leer? Se lo leo entonces.
Y ellos respondieron, quita ya. Y añadieron, ¿vino este extraño para habitar entre nosotros y habrá de erigirse en juez? Ahora te haremos más mal a ti que a ellos. Y hacían gran violencia. A los que entraron bajo el techo de Lot, ellos querían conocerlo, pero a Lot lo iban a matar. Así que mis hermanos, cuando un creyente está rodeado de tinieblas, ese creyente no cabe ahí. El asunto natural es que haya un ataque contra esa persona. Es lo natural. Lo natural es que el mundo repudie al verdadero creyente. Porque la luz y las tinieblas no son compatibles. Si entramos a un lugar oscuro y le damos en una habitación oscura y le damos al interruptor de la luz, inmediatamente la luz se enciende. ¿Qué sucede con las tinieblas? No hay tal cosa de una o luz o tiniebla. No es compatible. Por eso es importante nuestros jóvenes que entiendan bien. Al querer comenzar su vida amorosa, la luz y las tinieblas no son compatibles. No son compatibles. Aunque te guste el muchacho o la muchacha, aunque te rompa, como decían antes, los 7 carreteles, no es compatible. Aunque suspire y sea la persona que te está volviendo loco o loca, la luz y las tinieblas no son compatibles. Y ahí estaba Lot en medio de este problema y todo el pueblo quería destrozarlo. Así que mis hermanos, nosotros no podemos esperar nada diferente de lo que se está haciendo allá afuera, pero nosotros sí necesitamos entender que Dios nos está dando señales claras. Porque hacia allá va el mundo y no se va a devolver. Era un ataque contra Lot. Ese es el contexto que nos ha tocado vivir hoy en día. En otros tiempos no era así, pero ahora esa es la realidad. 20 años atrás posiblemente no era tan, pero esa es la realidad. Nosotros salíamos, fuimos a Colombia en tiempo pasado y en los restaurantes nosotros veíamos los 2 hombres sentados ahí, uno dándole la comidita al otro en la boca. Yo no lo he visto todavía. Fuimos a otro lugar y entonces estaban ahí habían 2 parejas de muchachas diferentes, ni se conocían, andaban cada cual por su lado. Y había una que parecía un varón y el otro la hembra. Ese es el contexto en el cual nos ha tocado vivir. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Tener los ojos abiertos, mis hermanos. Porque nosotros no vamos a cambiar la cosa que ya Dios dijo que iban a ocurrir. Esto va para adelante y no se detiene. Es el contexto que nos ha tocado vivir y es el mismo. No cambia. No cambia porque el único que puede cambiar el corazón del hombre es Dios. La gente es más moderna, pero el corazón es el mismo. Los tiempos son más confortables, nos han dado más confort y comodidad, pero el corazón es el mismo. Tenemos grandes avances científicos en todas las áreas, pero el corazón es el mismo. Un corazón destrozado
por el pecado, que nada puede hacer por cambiar su propia condición, porque el único que cambia el corazón humano se llama Dios, al cual ellos están rechazando de continuo. Dios es el único que puede transformar el corazón. Dice Ezequiel 36:26, os daré un corazón nuevo y pondré mi espíritu dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. El único que puede transformar el corazón humano destrozado y dañado se llama Dios. Cristo. Pero es Él, la persona del cual se burlan, al cual rechazan, al cual no quieren nada con Él. Esa es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Ese rechazo lleva rumbo a la condenación eterna. Pero nosotros, la iglesia, vamos adelante a pesar de todo, porque ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Nada ni nadie detendrá al Señor en sus planes y nada ni nadie va a detener la iglesia. Nada ni nadie. La iglesia va como Dios ha establecido que vaya, y por eso tú y yo estamos aquí hoy alabando y glorificando su nombre. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria al Señor. Así que, mis hermanos, lo que vemos es, en primer lugar, la misma condición espiritual. No cambia, lo mismo que en Sodoma y Gomorra, pero también vemos la misma indiferencia. Versículo 28b. ¿Qué dice? La misma indiferencia. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban y edificaban. El Señor en este pasaje toma dos ejemplos del Antiguo Testamento y son dos ejemplos donde Él estableció su juicio, donde Él pasó factura y donde Él arregló cuenta. Primeramente con el mundo entero y en segundo lugar con estas dos ciudades. Nos habla el caso de Noé y el diluvio y el caso de Lot y Gomorra. En ambas la condición era una condición de indiferencia. No se daban cuenta que se le venía el juicio de Dios sobre ellos, que el juicio de Dios estaba cerca, estaba a punto de caer, pero ellos seguían normales en sus cosas cotidianas. Aquí estaban, aquí dice que compraban, vendían, se casaban, hacían esto, pero estaban haciendo las cosas cotidianas. Si a ti te dicen que un río viene hondo por la cantidad de lluvia que está cayendo y vivimos en una cañada y nos dice ¿cómo se llama? La defensa civil, tiene que hablar, tiene que abandonar la casa, el asunto viene y viene en serio. ¿Qué hacemos nosotros como prudentes que somos? ¿Qué hacemos? Nos quedamos. No, salimos de ahí. Pero a esta gente se le venía el juicio encima, pero ellos seguían haciendo todas las cosas normales. ¿Y cómo las siguen haciendo hoy? Normal, hermano, el juicio se nos viene encima. Se le viene, me incluyo como humano, pero no porque la iglesia va a coger ese rebote. La iglesia no va a coger ese rebote. Se le viene encima el juicio y ellos siguen haciendo todas las cosas como normalmente se hacen. Y eso se llama indiferencia a lo que Dios está hablando. Pues Dios está hablando. Pero le está hablando a su iglesia. Para que la iglesia no sea indiferente como el mundo es indiferente. La iglesia tiene que tener discernimiento del tiempo en el cual nos ha tocado vivir.
Eso que se está dando es una señal clara de que Cristo viene por su pueblo y viene por su iglesia. Así que ellos vivían en su cotidianidad. En el caso de Noé, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. En el caso de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. O sea, la cotidianidad, lo que se hace normalmente, todo era normal, como siempre. Y el problema es que el impío no puede percibir cuando Dios va a manifestar su juicio. No lo puede percibir. No se da cuenta. Está muerto en sus delitos y pecados. Y usted puede hacer lo que usted quiera con un cadáver. Y el cadáver va a seguir como en su propia naturalidad, la que tiene un cadáver. ¿Cuál es la naturalidad que tiene un cadáver? Punto. Al impío, las cosas de Dios no los mueven. Todo está como siempre ha estado ahora, indiferencia total, que los muertos nada saben. Mire que yo le decía al principio en el Lucas 17:20 que la pregunta se le hicieron unos fariseos fue. Sin embargo, a los fariseos él les dice, bueno, cuando el reino de Dios venga, no va a venir como ustedes creen, no va a venir y que le van a decir, él aquí o él allí o no, porque el reino de Dios está entre vosotros, hablando de él mismo. Y entonces se queda hablando con los discípulos y entonces a los discípulos le explica la señal. Los fariseos se fueron indiferentes, pero los discípulos recibieron una señal de Dios para que se dieran cuenta cuándo las cosas habrían de ocurrir. La pregunta en esta mañana, ¿te das cuenta? ¿Lo sabe? ¿Lo está viendo? ¿Lo está mirando? ¿Te hacen falta más señales para entender que el reino de Dios está cerca? Cristo está cerca. La iglesia debe estar a la expectativa. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está viva. Su corazón fue transformado. La iglesia tiene un corazón nuevo. Cada creyente tiene un corazón nuevo y entiende y percibe y discierne las cosas de Dios. La iglesia está viva. El mundo se está destrozando y el mundo no lo sabe, pero los salvos sí se dan cuenta. ¿Cuántos se dan cuenta de lo que está pasando en el mundo? 3 gente. 3. ¿Usted se da cuenta de lo que está pasando? ¿Cuántos tienen más de 20 años? Hace 20 años usted lo veía así. Usted no lo veía. Eso era una afrenta. Una gente salir con uno de estos asuntos, eso era una afrenta. Ya no, mis hermanos. Ellos no se dan cuenta. Ellos impulsan la agenda. Pero la iglesia debe estar con los ojos abiertos. A la expectativa, despierta, porque tu rey viene pronto. Aleluya. Tu rey viene pronto. Tu rey viene pronto. El Señor viene pronto. Y en este tiempo, como es en los tiempos de Lot, punto 3, veremos la misma salvación de Dios para los suyos. Versículo 29. Mírelo ahí lo que dice, la parte A. Versículo 29A. Mas el día en que Lot salió de Sodoma. ¿Lo dejamos ahí? El día en que Dios salió de Sodoma. Wow. Lot salió de Sodoma. Y estamos viendo el amor de Dios para con los suyos. Dios te ama. Dios ama a los suyos. Y los que son de Él, amados por Él, Él los saca. Él no lo deja dentro.
Dios no es infiel para que se le pierda uno de los que son de él. A Lot le fue informado lo que ocurriría horas después. ¿Qué fue lo que ocurrió? Versículos 15 y 16. El plan estaba hecho, Dios lo tenía planificado, Dios estaba airado, como está airado. La Biblia dice que está airado todos los días contra el impío. Todos los días. O sea, mis hermanos, el que no es creyente anda con un cardero encima hirviendo que en cualquier momento se lo viran. Así anda el que no es creyente. La Biblia dice que todos los días Dios está airado contra el impío. Pero los ángeles muy temprano levantan a Lot y a toda la familia después de decirle, ustedes tienen que salir de aquí porque este lugar será destruido. Ahora, miren el amor de Dios, mis hermanos. El versículo 16, ¿qué dice? ¿Alguien que lo lee en voz alta? Sí. Génesis 19:16. Aquí hay un maravilloso cuadro de la salvación. De lo que opera Dios para salvar a uno que es de Él. Un maravilloso cuadro. Dice, al rayar el alba, temprano, esos hombres no durmieron ahí. Igual que Dios no duerme para salvar a los suyos. Claro que Dios nos duerme y Dios no quita sus ojos de encima de aquellos que son de Él. Así que mis hermanos, por eso de Dios nos sentimos nosotros seguros, porque Dios es quien guarda nuestras vidas. A Dios no se le va a quedar ninguno de los suyos para el día del juicio, cuando el juicio vaya a caer. Mis hermanos, la ira de Dios no va a caer sobre los que son de Él, sobre la iglesia no va a caer la ira de Dios. Así que el versículo 16, mire cómo dice, y deteniéndose Él. La Biblia no dice por qué se detuvo. Al hombre le están urgiendo, sal y sal de aquí, que viene fuego. Y el hombre dice ahí, y deteniéndose él, no sé por qué se detuvo. Tal vez era convenciendo a la mujer que no quería salir. Porque seguro que la mujer no quería salir, mis hermanos. La mujer no quería salir de ahí. Y él se detiene. No sé, yo estoy especulando ahora. Pero ahí dice que él se detuvo, deteniéndose él. ¿Qué fue lo que pasó? El 16, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de la mano de sus hijas. ¿Y qué pasó? ¿Según qué? Los ángeles lo tomaron de la mano y no fue suavemente ni tiernamente. Era un asunto de salvación. Cuando se está salvando a una gente que se está ahogando, el que lo está salvando, si la gente está moviéndose, porque se quiere salvar la gente también, y a veces abraza al que lo está salvando, y si logró abrazar al que lo está salvando, ¿qué va a pasar? No se va a aflojar nunca porque él está viendo que esa es su salvación y él no está pensando, tengo que estarme tranquilo para que me salven. No, él entiende que la forma de él mismo salvarse es agarrándose de ese. Y a veces el que lo está salvando tiene que darle un golpe, ¡tan!, sacarlo de circulación para entonces poder sacarlo del agua. En el caso de Lot y su familia, no fue suave cuando lo alaron. Dice Matthew Henry en su comentario, con qué benigna violencia fue sacado Lot de Sodoma.
La benigna violencia de Dios. La amorosa violencia de Dios. Como Dios tiene que darnos un golpe muchas veces para que entendamos lo que debemos entender. Gracias a Dios por ese golpe. Gracias a Dios por esa cosa que nos hacen llorar. Gracias a Dios. Pero leamos bien ese versículo 16. Ese versículo 16 dice que lo que los ángeles estaban haciendo, lo estaban haciendo conforme ¿a qué? A la misericordia de Jehová. Ojo, no la menciona a ella, a la esposa, y no menciona a las dos hijas. Lo menciona a él. Lo alaron, lo asieron de la mano a los tres, pero dice, conforme a la misericordia de Jehová para con él. ¿Entendemos nosotros que Dios ha tenido misericordia de nosotros? ¿Y podemos alabar nosotros a Dios por esa misericordia? Dios dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Dios no le debe misericordia a cada uno de los habitantes de este planeta. Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. Y eso es así. Ahí dice la misericordia conforme a la misericordia de Dios con Lot. Su misericordia, mis hermanos, está sobre ti y sobre mí también. Su misericordia nos ha cubierto, su misericordia nos ha alcanzado, su misericordia nos ha arrebatado del mundo, su misericordia nos ha dado vida nueva, su misericordia nos ha dado salvación, su amor y su misericordia se ha manifestado y hoy tenemos vida en Cristo Jesús. Él es nuestro Señor, bendito sea su nombre, es su misericordia. A Jeremías le dijo, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Dios salva sin ningún mérito humano. Ahí dice que Él se detuvo y si los ángeles no lo alan, Él se queda y le cae el fuego encima también. En su misericordia especial para con los suyos, Dios lo salva. Ese versículo 22 dice hasta dónde llega la misericordia. ¿Alguien puede leer en voz alta, Armando, allá detrás, que lo escuche todo el mundo? El versículo 22 del capítulo 19, hasta dónde llega la misericordia de Dios. No solamente lo alaron y lo sacaron fuera de la ciudad. El 22 dice hasta dónde llega la misericordia. ¿Qué dice? Date prisa, después que lo sacaron afuera. Marchen, desen prisa. Y había una razón para que ellos se dieran prisa. ¿Cuál era la razón que dice ahí? Para que ellos se dieran prisa. Porque nada podré hacer hasta que ustedes estén fuera. Misericordia. Misericordia. Ustedes lo pueden entender, mis hermanos. Él le está diciendo, nada podré hacer. O sea, el juicio estaba detenido hasta que este justo estuviera fuera del área de ataque. Yo no sé, mis hermanos, si la iglesia pasa por la gran tribulación o no, no me interesa. A mí lo que me interesa es que Él guardó a Noé en medio del juicio y el juicio cayó y no afectó a Noé y su familia. Él guardó a Lot y el juicio cayó y no afectó a Lot.
Así Dios guardará su iglesia cuando los juicios caigan sobre aquellos que permanentemente rechazan a Cristo y se burlan de Él y no quieren nada con Él. El juicio de Dios caerá, pero la iglesia debe estar apercibida y velando porque Cristo viene pronto para pasar factura a toda esta humanidad que permanentemente le ha rechazado, se ha burlado de Él y se siguen mofando de Él. Dios viene con retribución, dice su palabra. Y Cristo viene y guardará su iglesia del mal. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Finalmente, habla de la misma destrucción justa de Dios. Versículo 29b. Cuando Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Es famosa la historia de Sodoma y Gomorra. Todo el mundo la conoce. El pecado era aberrante, igual que ahora, y los juicios de Dios cayeron. La Biblia narra en ese mismo capítulo 19 lo que sucedió. ¿Sabe por qué? Porque el pecado no se quedará sin castigo. La paga del pecado es destrucción total. A estas ciudades le vino el juicio de Dios y llovió fuego y azufre, dice ahí. Y estas ciudades fueron borradas con todos sus habitantes, desde el recién nacido hasta el más viejo. Nadie escapó de lo que se burlaban de Dios, desde el más grande hasta el más pequeño. La Biblia habla claro que Dios juzgará el pecado del ser humano. Nadie podrá escapar. Ahora podemos pagarle a unos jueces para que los jueces tomen, ¿cómo se llama? Den la sentencia como nos puede convenir a nosotros, pero aquí no se le puede pagar a nadie. No hay forma. Segunda de Pedro 3, 10 al 13 dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cuánto no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros, dice Pedro, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Aleluya. Nosotros esperamos. Sí que, mis hermanos, es el mismo cuadro. Francia, la apertura de Francia 2024, es lo mismo de Sodoma y Gomorra. Habla de la decadencia no solamente de esta nación de Francia, habla de la decadencia espiritual de toda Europa, habla de la decadencia espiritual de todo el mundo, habla de una nación cuya mente ha sido reprobada, que llega hasta el lodo de la inmoralidad sin poder detenerse. Habla de la dirección sin retroceso que lleva el mundo. Si es igual a Sodoma y Gomorra, la iglesia debe estar despierta. La iglesia no puede estar distraída en las cosas del mundo. Iglesia, por favor, despertemos. 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 El Señor viene. Y el llamado es a no estar durmiendo, sino estar despierto. Yo recuerdo el director de turno en Corazán, que fue la persona con la cual yo entré a Corazán hace 30 años, casi 31. Este director era muy psicodélico. Él podía salir en las madrugadas por las reforzadoras a ver en qué estaban los operadores. Y entonces él pasaba, el que estaba bien, ¿cómo está usted? Seguía su ruta
Pero en ocasiones encontraban al operador durmiendo en la noche. Y entonces le dejaba un papel escrito: fulano, yo estuve por aquí a tal hora y te encontré durmiendo. Ya usted sabe lo que venía después. Cuando estaba como encargado de esa zona, de la zona de los Reyes, en la zona de los Reyes hay 11 pozos, creo, y en cada pozo un operador que debe amanecer. Y a veces salíamos. Y entonces llegaba algunos y el operador no estaba ahí. Un día llegué a uno y no estaba ahí. Y había una manguera y un motor en el pozo. Yo entro y quería llevarme el motor en el vehículo, pero pesaba mucho para montarlo. Lo que pude fue llevarme la manguera. Y al otro día me llama: pasó esto y esto, la manguera anoche se la lleva. ¿Y usted dónde estaba? Yo salí de un pronto a la casa. Y vino la excusa. El asunto aquí es que cuando el Señor venga, no habrá excusa. Por tanto, tú y yo debemos estar bien despiertos. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude a estar despiertos, porque el Señor viene pronto. Dios te bendiga.